Antes del Big Bang no había tiempo y no había espacio, pero había algo. Una vez que llegas al amor es cuando puedes parar el espacio y el tiempo. Y una vez que tienes el amor, ya puedes llegar al aquí y el ahora. Solo en el presente yo voy a conocer y a conectar con mi consciencia, porque cuando estoy pensando en el pasado y estoy imaginando el futuro, realmente lo que estoy haciendo es gastar la energía que yo tengo en el cerebro para construir una realidad que ya fue o que será, ¿no? Y sin embargo, si yo quiero escucharme a mí mismo, si quiero estar consciente de quién soy, de lo que estoy haciendo y sentir pues la lluvia en la cara, ¿no? Cuando llueve, o el olor, o el ver los colores, el tocar en el tacto, sentir más las cosas, eso solo puedo hacer en el momento presente. En el pasado está la culpa, en el futuro está la ansiedad. ¿Y qué hago? Bueno, pues el siguiente paso es hacer ese conocimiento accionable, hacerlo embodied, en el cuerpo. Y yo creo que ahí es donde entra el poder de la hora, que es muy difícil de explicárselo a alguien que no lo ha vivido, porque no es un concepto racional, es algo vivencial. Pues si soy yo, este cuerpo, con estos miedos, con el que tiene que estar en el aquí y ahora, o es ese conciencia, amor, alma, espíritu, llamémoslo como queramos, el que está actuando a través de este cuerpo. ¿Cuántas veces yo me salgo y me entro? Para llegar al aquí y el ahora, yo tengo desarrollado un camino. Para mí hay 3 pilares que son básicos, que es la gratitud, el perdón y la compasión. Y a eso es trabajar un poquito el pasado para liberarte de la culpa. O sea, no puedes llegar al aquí y el ahora con mochilas del pasado. Entonces, para eso es fundamental hacer ejercicio diario de gratitud, perdonar a uno mismo, al resto, compasión, entender por qué es lo que está pasando a cada uno. Puedo pensar en el pasado para aprender, el pasado me ayuda a aprender, y puedo planificar el futuro desde la libertad que yo elijo en este momento. Estamos aquí para ser felices con lo que la vida te da. Es muy difícil, pero todos tenemos en cada momento lo perfecto para poder ser felices. Todo, todo, ¿eh? Piensa por ti mismo. Wake up. Daros las gracias, sobre todo a ti primero, Alex, porque lo grabas y llega un montón de gente cuando esto en principio era una cena, los primeros que vinisteis a la primera, era una cena de amigos y hoy lo ven miles de personas gracias a los morancos a través de Alex y su plataforma Wake Up. Gracias a los ponentes. Hoy hay 2 ponentes nuevos. Luis Pablo es el primero que vino como ponente. 1.000.000 de gracias. Hacía tiempo que no venía. Aquí hay otros, José Ignacio. Pero sobre todo gracias a vosotros, porque sin vosotros, yo esto cuando me vino así la información de hacerlo, pues no sabía si podía resonar, si podía gustar. Y a veces, cuando tienes la energía un poco baja, dices, joder, esto funcionará. O sea, incluso reciente, mira que ha venido un montón de gente que gusta, que a veces pienso, digo, ay, esto lo sigo haciendo porque al final hay que organizar, es un lío, molestar a la gente, todo el mundo por supuesto lo hace gratis, altruista, y cuando me pasan esas cosas ya le mando a los morancos algún mensaje, oye, aquí llevamos mucho tiempo sin charlas, oye, o sea que 1.000.000 de gracias a vosotros. Quiero dar las gracias hoy adicionalmente a David. ¿Qué años tienes, David? 15 años. David es un alma muy, muy consciente, muy sabia, en un cuerpo de 15 años solo, pero es una persona que algún día nos lo tendremos puesto dándonos muchas lecciones. Gracias por venir, David. Rafa, que se ha cogido un AVE, nada más que para venir a la charla. Desde Sevilla se ha venido aquí y no sé si te vas mañana o cuándo te vas. 1.000.000 de gracias y por tu disposición además de querer ayudar en... Sabéis que estamos con un proyecto que ya es realidad, y de nuevo gracias a Alex, que se llama Humanizing, de humanizar, ¿no? Pues el nombre se lo inventó Alex con su cabeza ingeniosa como siempre, y es intentar trasladar estas charlas a las organizaciones, humanizar las organizaciones de alguna manera. Con lo cual, todo el que, como siempre, algunos ya sabéis, gracias Gonzalo, que siempre estás ahí dispuesto, Santiago, que es CEO casi informal de Humanizing, está todo listo y ya tenemos que salir, ¿no, Alex? A empezar a dar servicio a las organizaciones, empresas, asociaciones, vuestro lugar de trabajo. Si creéis que algo de esto puede ser útil,
por favor, pedirnos y a ver si podemos ser de ayuda. Hay una página ya web, está todo muy trabajado y nos encantaría poder extender esto. Y además hoy, más que nunca, componentes que vienen mucho del ámbito de la compañía grande, ¿no? del corporate, ¿no? Estaba a punto de no hablar porque llevo toda la mañana con la boca anestesiada y tengo como agujetas, me han pegado un puñetazo. Así que con más razón, hoy voy a intentar no hablar yo nada, que ya me conocéis, ya sabéis lo que siempre digo, y que hablen ellos tres y eventualmente si fluye, filosofía SLM, todo sobre la marcha, pues os pregunto yo. Si se me ocurre alguna cosa, pues os pregunto y cambiamos un poco el formato. ¿Qué más? Bueno, presentaros a vosotros y tengo alguna cosa más que ya me vendrá. Bueno, la temática de hoy, el aquí y el ahora, la eligió Alex. Alex quería hablar, se puso enfermo y se cambió por Yolanda, a quien he tenido el gusto de conocerla en un vídeo que grabaron ellos hace un tiempo y hoy personalmente. Un millón de gracias, Yolanda, por venir aquí. Yolanda, bueno, yo es que no sé si es un self-esteem un poco bajo el mío, pero todo el mundo me parece mentes brillantes. Yolanda tiene 3 licenciaturas, matemáticas, psicología, empresariales, ha sido jefa de la Caixa en commodities, en trading, no sé qué, ahora lleva no sé qué. Bueno, opciones de divisa. Bueno, y ahora llevas el fondo de pensiones, bueno, súper jefaza que un día colapsó, ¿no? Y bueno, pues le ha llevado a hacer un curso de 5 semanas. Cuando colapsé no era jefaza, ¿eh? Un curso de 5 semanas de... ¿Cómo se llamaba el curso? Cultivando el equilibrio emocional con Alan Wallace en el monasterio de Pedreguer. Déjame meter una cuñita de Publi. Vale. Tiene una entrevista muy chula en Wake Up, que habla de cómo relajar la mente, y un curso en la escuela Wake Up muy guapo que va precisamente de bueno, eso. Pues porque ahora, aparte ahora de todo esto, es profesora. Colaboro en un máster de la Facultad de Medicina en la Universidad de Barcelona. Bueno. Y con el CEO aquí en Madrid y con Media ICAM, con el Colegio de Abogados. Bueno, pues aquí tenemos unos cuantos mediadores. Yo soy mediador, pero no ejerzo. ¿No? Esto me obligó Mónica aquí a ser mediador. Ignacio acaba de dejar muy recientemente su brillante también trayectoria en Accenture, en BBV y en Banco Santander. Y en Banco Santander. También jefazo, ingeniero, sistemas, y ha dicho, oye, igual el tema de la banca y las finanzas es un trampolín para saturar y saltar a la conciencia, no lo sé. Y acaba Ignacio de dejarlo voluntariamente, sí, y dar ese salto, que siempre es un pelín de miedo, ¿no? Un poco de riesgo. Sí. Ha escrito un libro maravilloso, y si no estás mañana, ¿no? Si mañana no estoy. Si mañana no estoy. Que viene al pelo con la temática de hoy. Aquí y ahora, si mañana no estoy, pues sí, hablaremos sobre ello. Y Luis Pablo, Luis Pablo, cuánta gente me dice, pero ya no viene Luis Pablo, Luis Pablo ya no viene. Yo soy el de currículum bajo. Yo soy el perfil bajo. Luis Pablo es, bueno, es que luego me dice, no, que eso es mentira, ¿no? Pero bueno, es lo que siempre digo, jefe de los fisioterapeutas de La Paz, meditador, experto de no sé cuánto tiempo, ultradeportista, experto en alimentación, en salud, en tal, y ahora encima empresario. Acaba de abrir su propio coffee... Café de especialidad, que la especialidad es el amor. Oye, me hace mucha ilusión que estés porque tu libro me lo regaló mi madre porque conoce a tu hermana. Anda, que me estás contando. Y me lo he... Yo que soy lector compulsivo me lo he leído y lo tengo allí en la cafetería, lo tengo y se lo ha llevado ahora un amigo para leerlo. Me ha gustado mucho, es un resumen muy bueno de muchas cosas. Otra cuña de publicidad, Alex. Si te gustó lo comentamos, si no lo hablamos luego. ¿Ves, Yolanda, que me preguntaba, sí, pero ¿cuál es el formato? Hay un guión, hay que seguir sobre la marcha. Aquí esto, como decía Alex, quien quiera intervenir, oye, con total confianza, tal, pero como me imagino más cómodo para que Alex luego lo edite y se busca, pues si hacemos las preguntas al final, pues a lo mejor es más cómodo para ti, pero que ha habido muchos casos, uno que ha hablado José Ignacio, que pum, se interrumpió al minuto y ya fue muy dinámico, fue muy bonita la charla, así que por favor sentiros completamente libres. No sé de qué hablaremos hoy, porque vosotros sois los expertos, no tengo ni idea, si Memento Mori, si eudomanía, si filosofía budista, si
el poder de la hora, o, no lo sé, sobre la marcha. ¿Quién quiere empezar? Hay un tema que a mí, como aprendiz, me encantaría, si alguno quiere tocarlo, más allá de que os presentéis, que habléis lo que vosotros consideréis, no hay es que fluya. Al final esto es un coloquio, es para compartir ideas. Hay un tema que me encantaría que pudiéramos hablar, o que vosotros me dierais luz, que es vivir el aquí y ahora, cómo se compagina con proyectar lo que quiero hacer en la vida, o con programarme, ¿no? Que muchas veces puede dar miedo el centrarte mucho aquí, sobre todo los que, yo no tengo hijos, pero los que puedan tener hijos, o cosas que, bueno, esto cómo se casa, ¿no? Con esto. Y ya lo último que me acaba de venir, es dar las gracias, como siempre, como dice el maestro, por vuestra disposición, vuestra apertura de corazón, y disposición a qué, ¿no? Pues disposición a aprender, a enseñar todos, disposición a compartir como seres de amor, y sobre todo, dispuestos a no juzgar, a abrir las creencias. Cuando aquí digamos cosas que seguro que alguno dirá, joder, pues esto me resuena, esto me gusta, y pues agárrate a ello. Pero habrá muchas otras cosas que dirás, joder, ¿qué dice este? O sea, nuestra cabeza inmediatamente va a juzgar y va a decir, esto no me lo creo, esto... Bueno, pues en ese momento, si podéis acordaros de lo que estoy diciendo ahora, decir, no lo juzgo. Que cuando me llegue ¿cómo me lo demuestras? O qué barbaridad, o cómo puedes decir esto. Simplemente párate en ese momento, autorreconoce que has juzgado, páralo, ponlo ahí al margen, y simplemente intenta, si puedes, poner el ¿y si esto fuera verdad? A ver cómo te cambia el cuerpo, cómo te cambia, si eso fuera verdad, vamos a suponerlo, aunque me parezca una barbaridad, pero si eso fuera verdad, y si fuera verdad efectivamente que no nos morimos, que no sé qué, y si fuera verdad que no pasa nada con esto, con cualquier desgracia que veamos, o sea, hay muchas cosas que a lo mejor puedes decir, esto, ¿cómo vas a decir que no existe como digo yo siempre, no existe el bien y el mal? O sea, bueno, ¿y si fuera así? Sí, bueno, pues abrir eso, estar con la disposición de, entre comillas, juzgar, valga la redundancia, nuestro sistema de creencias. Lo que, como yo veo la vida, vamos a intentar en este momento pararlo y recibir ideas que nos puedan, a lo mejor, hacer tener otras creencias y que nos hagan, si nos está atascando en algo en la vida, que nos haga pues vivir un poquito más en paz, un poquito más felices. Ya me callo. Muy bien. Empezamos con Yolanda, Vale. Ya la siguiente voy a intentar, si Alex quiere y si los morancos lo dejan, que sean todas mujeres las ponentes, ¿no? Y hay una temática que se ha juntado, no sé si los astros querrán, porque han venido 3 personas por diferentes lados que quieren esto, que es hablar, si es algo que puede interesar, si me decís, Iñaki, olvídate de estas cosas, son 3 personas que conectan con seres ascendidos, con familiares muertos, con tal, por si es una temática que puede interesar, mediunidad, etcétera, etcétera, pues 3 personas que nos puedan hablar de eso y... Sí. Alguna de ellas me ve continuamente a mí, oye, está ahí tu madre, tal, no sé, me está diciendo que no sé qué, bueno, no sé, si es un tema que puede interesar o no. Mucho. Vale. Vale, pues intentaremos que así sea y como una de ellas vive en Londres y viene aquí el fin de semana del 8 de marzo, voy a intentar a ver si puede ser ese fin de semana. Bueno, ya no... Yolanda, todo tuyo. Lo que quieras decir, lo que te plazca, el aquí y ahora, tu experiencia, lo que te resuene y vamos interrumpiéndonos, colaborando, hablando y 1.000.000 de gracias por venir. No, al revés, 1.000.000 de gracias a vosotros, Alex, y a todos por estar aquí. La verdad es que es un pleno. Primero, yo me considero a mí misma aprendiz de todo, maestro de nada, ¿vale? O sea que... Y de jefaza tampoco, pero bueno, experiencia muchísima en gran empresa, sí. Y la otra confesión que quiero hacer es que yo tengo un pasado oscuro de ultra escéptica. O sea, yo formaba parte del grupo de escépticos de Barcelona, y la primera vez que alguien me habló del poder de la hora de Cartol se lo tiré literalmente por la cabeza, le dije, es que esto no me lo regales porque el poder que el aquí y el ahora, ¿para qué sirve esto, no? Y bueno, desde eso hasta ahora hay cosas que he mantenido
pero la verdad es que sí que precisamente me di cuenta que desde psicología lo sabemos, que y todos vosotros también. Luego este es el otro concepto, el tema del conocimiento accionable. Una cosa es lo que entiendes intelectualmente y la otra, cómo lo accionas. Yo a veces le llamo conocimiento accionable, a veces le llamo embodied knowledge, conocimiento en el cuerpo, que no está solo aquí, está aquí, ¿no? Entonces os decía porque para mí, enlazando con tu pregunta, en el pasado normalmente está la culpa y en el futuro normalmente está la ansiedad. Esto es lo típico que te explican en cualquier curso de estrés o de gestión de la ansiedad desde el mundo de la psicología, ¿no? Y dices, bueno, estupendo, ¿y ahora qué hago con esto? Maravilloso, ya lo sé, lo he entendido, tiene todo el sentido. En el pasado está la ansiedad, está la culpa, en el futuro está la ansiedad. ¿Y qué hago? Bueno, pues el siguiente paso es hacer ese conocimiento accionable, hacerlo embodied, en el cuerpo. Y yo creo que ahí es donde entra el poder de la hora, que es muy difícil de explicárselo a alguien que no lo ha vivido, porque no es un concepto racional, es algo vivencial. Y esa es y para mí esa es tu respuesta. Yo puedo planificar todo o puedo pensar en el pasado para aprender, el pasado me ayuda a aprender, y puedo planificar el futuro desde la libertad que yo elijo en este momento irme al pasado o al futuro. Pero normalmente lo que tenemos son pensamientos rumiativos de los que no tenemos ningún control, ¿no? Y bueno, imagino que el poder de la hora te permite proyectarte el futuro, pero sin la ansiedad. Claro. Desde la paz, desde la calma, ¿no? Claro. Tal como yo lo veo es porque no hay esos pensamientos intrusivos que tú estás haciendo lo que sea y te vienen. No eres tú que escoges en qué pensar. Pero ya digo que para mí aquí la clave es cómo se hace. O sea, vale, ya queremos hacer eso, pero ¿cómo lo hacemos, no? Entonces, bueno, si queréis luego os cuento un poco más en mi experiencia de ultraescéptica a cómo conseguí tener un poquito ese sabor de... Deseando estamos. Deseando las herramientas. Eso. Ignacio. Bueno, pues yo una de las primeras reflexiones que me he hecho muchas veces es, antes del Big Bang, que dio origen a todo el universo que conocemos, y ya conocemos que hay más universos, no había tiempo y no había espacio, pero había algo, ¿no? Entonces, esto es algo que para mí es significativo porque el tiempo y el espacio es una realidad en la que todos vivimos, ¿no? Pero que se puede trascender, ¿no? Y lo has comentado muy bien, Yolanda, en el sentido de que este aquí y ahora es realmente lo que vivimos, porque el pasado, si nos damos cuenta, es la suma de muchos momentos presentes, simplemente, ¿no? Y el futuro, pues no existe. Entonces, claro, tendemos el cerebro, lo que pasa es que como es muy creativo, pues el pasado le gusta mucho porque lo puede manipular y, de hecho, no sé si os habéis dado cuenta, pero si no hacéis el experimento, cuando estás muy eufórico, cuando todo te va muy bien, ese pasado es muy fresco y es muy añorable, ¿no? Y es muy bonito, y el futuro seguramente nos parecerá maravilloso la cantidad de cosas que nos van a ocurrir y que nos quedan por vivir, ¿no? Cuando estamos mal, por el motivo que sea, el pasado ya lo miramos con una cierta nostalgia. O qué bien se estaba cuando tal, o con lo que pasó esto, entramos en ese sentimiento de culpa, y el futuro lo vemos muy oscuro, ¿no? Incluso pues, nos asusta. ¿Qué quiere decir esto? Pues que absolutamente todo lo que hay realmente no es la realidad. Y no es la realidad porque simplemente son cosas que ya sucedieron y que tú las vas a recordar en función de cómo estés en un momento presente. Ese es el primer punto que también es relevante. Y otro punto que es relevante es, solo en el presente yo voy a conocer y a conectar con mi consciencia, porque cuando estoy pensando en el pasado y estoy imaginando el futuro, realmente lo que estoy haciendo es gastar la energía que yo tengo en el cerebro para construir una realidad que ya fue o que será, ¿no? Y sin embargo, si yo quiero escucharme a mí mismo, si quiero estar consciente de quién soy, de lo que estoy haciendo y sentir pues la lluvia en la cara, ¿no? Cuando llueve, o el olor, o el ver los colores, el tocar en el tacto, sentir más las cosas, eso solo puedo hacer en el momento presente, estando aquí y ahora. Y hacer una introspección, por eso se relaciona mucho el aquí y el ahora, se relaciona muchas veces con la meditación y con el mindfulness. Pero precisamente es por eso, es porque es cuando realmente nos conectamos. Y qué importante, aparte de qué bonito es conectarnos y conocernos. Entonces, esto que puede parecer evidente,
realmente no lo es. Y no es evidente porque si os dais cuenta, y seguro que os ha pasado a todos, según estaba hablando Iñaki, incluso según estoy hablando yo ahora, es posible que a la mente os haya metido 1000 cosas que tenéis que hacer. O preocupaciones, y entonces eso nos impide saborear este momento presente que es único. Y que va, por cierto, a formar parte del pasado. Y va a pasar a acumular esos recuerdos. Y luego, y ya termino con esto, es la reflexión de, y entonces, ¿cuál es el momento presente? ¿En qué momento del tiempo? ¿Es el segundo? ¿Es el milisegundo? ¿Es el microsegundo? Y la respuesta es simple. Si hemos dicho que el tiempo es algo que ha sido una, entre comillas, invención de un entorno en el que nos vemos, que es absolutamente necesario, el tiempo, es que realmente cuando estás en esa conexión de consciencia, ese tiempo no existe. Con lo cual, no intentemos comparar el tiempo, que es, oye, es importante para saber, oye, dentro de 5 minutos pasa tal, o ayer hice tal cosa, o mañana tengo que recordar para ir a tal, con mi conocimiento de mí mismo y mi conexión. Ahí no hay ese tiempo. Ese tiempo no le es útil. Entonces, y lo comentabas tú antes, Iñaki, es cómo compagino esto con el futuro o cómo me planifico la vida. Es que hay que planificarse y hay que pensar en el pasado, por ejemplo, para aprender de los errores. Si yo no pienso en el pasado y lo cierro de bruces, no puedo saber lo que hice mal y las cosas que tengo que mejorar, con lo cual sí que es bueno visitar a veces el pasado. Y es también bueno visitar el futuro en el sentido de cómo me quiero proyectar, qué ansias tengo, qué ganas tengo de hacer ciertas cosas o qué quiero que me suceda y proyectarte cómo te apetece estar, con lo cual hay que visitarlo. Pero hay que visitarlo en esos momentos puntuales para volver automáticamente al presente y en tu conexión contigo mismo. Muy claro. Me ha encantado. Me han surgido muchas preguntas. Bueno, welcome back. Con otro pelo. Sí, está muy guapo. Ni nada. Bueno, muchísimas gracias a Yolanda, Ignacio, Alex, muchísimas gracias, Iñaki. Bueno, ¿qué os voy a decir yo? Que hay que meditar. Es que no sé decir otra cosa. Es mi mantra principal. La atención plena, el aquí y el ahora, el camino de la meditación. Lo que pasa, yo os voy a contar mi historia, os voy a contar mi versión. Por favor, que cada uno lo valore como quiera. No me hagáis ni caso porque esta es mi historia, pero la quiero soltar aquí. Entonces, prepararos, tenemos tiempo, ¿no? Han sido muy breves, o sea que tengo tiempo. Yo creo que el aquí y el ahora es la punta del iceberg. Igual yo lo relaciono mucho con... A mí me gusta mucho el ayuno y cuando yo digo que hago ayunos de una semana, la gente dice, ayuno de una semana, no sé cuánto, pero es que eso es imposible, claro. Y yo intento explicar, sí, es que yo hago ayuno de una semana porque para mí el ayuno es el final de un proceso. O sea, no un día me desperté y dije, voy a ayunar una semana teniendo ansiedad, estrés, preocupaciones, no sé qué, no sé cuántos, sino que he conseguido, mediante unas herramientas, sobre todo la meditación fundamental, pues he conseguido un equilibrio en la vida que eso me permite, pues 24 horas, 48, 72, una semana de ayuno. El aquí y el ahora es lo mismo, es la punta del iceberg, o sea, no podemos pretender llegar al aquí y el ahora con todo el pasado y con todas las emociones que tenemos. Los grandes maestros como el maestro Thich Nhat Hanh, Jon Kabat-Zinn, han trabajado mucho el mindfulness, el tiempo presente, y eso está muy bien y es fundamental para la sociedad en la que vivimos, que está muy dispersa. Pero eso nos lleva a una mente concreta, a una mente focalizada, y nuestra mente, por eso estamos aquí, está hecha para expandirse. O sea, nosotros somos seres que tenemos que volver a expandir nuestra consciencia, o sea, abrir nuestra mente. Entonces, para llegar al aquí y el ahora, yo tengo desarrollado un camino, que los que estáis en el chat estaréis hartos de oírlo, lo voy a repetir, que es el que te lleva al aquí y el ahora, pero eso hay que trabajarlo antes. Para mí hay 3 pilares que son básicos, que es la gratitud, el perdón y la compasión. O sea, eso es trabajar un poquito el pasado para liberarte de lo que has dicho tú, la culpa. O sea, no puedes llegar al aquí y el ahora con mochilas del pasado. Entonces, para eso es fundamental hacer ejercicio diario de gratitud, perdonar a uno mismo, al resto, compasión, entender por qué es lo que está pasando a cada uno, para empezar a limpiar un poquito el pasado y empezar a quitar carga. Una vez que tienes eso trabajado, hay que ir a la generosidad y la humildad. Forma parte del ser humano. Generosidad, humildad de humano. O sea, eso hay que trabajarlo. Ser generoso es la incondicionalidad. Dar sin esperar nada a cambio. Humildad es sin pregonar lo que estás haciendo. Como decía Mateo, que tu mano derecha no vea lo que está haciendo tu mano izquierda. No sirve de nada dar a un pobre si luego lo predicas por todas partes. No, que tu mano derecha no haga lo que hace tu mano izquierda, porque eso es lo que te llevas tú, la generosidad y humildad. Y una vez que has trabajado estas 5 cosas, estos 5 conceptos básicos, empiezas a ver la confianza. Confianza en ti y confianza en la vida.
Una vez que confías en ti, que confías en la vida, que empiezas a cambiar la perspectiva de la vida, que empiezas a ver la vida como un pequeño milagro, es cuando te llega la aceptación, que no resignación. Empiezas a aceptar lo que te está pasando. Ya eso poquito a poco te aproxima al aquí y al ahora, te aproxima al presente. Entiendes, más que aceptar, entiendes qué es lo que está pasando y el sentido que tiene. Y eso te lleva, lo que has dicho, Ignacio, me parece perfecto, o sea, al pre-Big Bang. ¿Qué hay antes del Big Bang? ¿Qué fue toda esa energía en ebullición que de repente explotó y creó el espacio y el tiempo? La energía que crea eso es el amor. O sea, una vez que llegas al amor es cuando puedes parar el espacio y el tiempo. Y una vez que tienes el amor, ya puedes llegar al aquí y el ahora. Ya puedes fijarte en la atención plena, ya puedes empezar a trabajar tu momento, ya puedes empezar a trabajar lo que estás viendo en este momento, que es lo que nos dicen, ¿no? La atención plena, el aquí y el ahora, no me salgo de aquí. Pero eso nos sirve para esa mente cerrada. Nosotros tenemos que entender que nuestro presente, nuestro aquí y ahora es con emociones fuera y con una única emoción, que es la del amor. Entonces, ¿mi presente cuál es? Mi presente es este, que estoy aquí con vosotros, pero mi presente es el abrazo de mi hijo, el beso de mi hija, el amanecer en la playa, el atardecer en la montaña, la chimenea en la nieve, la brisa en la playa. Todo eso es nuestro presente, porque eso está pasando en tu cabeza ahora mismo. Y si está pasando en tu cabeza ahora mismo, eso es un presente real y tienes que vivirlo así. Pero tienes que entender que tú eres todo y eres todo desde ese origen, porque si tú metes como centro del aquí y el ahora el amor, cuando llegas al samadhi, cuando te expandes, cuando tu cabeza revienta, y te sientes conectado con absolutamente todo. Y una vez que estás conectado con absolutamente todo, se rompe el espacio y el tiempo. Entiendes que lo que estás viviendo ahora es lo que corresponde. Y este es mi presente. Y esto es lo que corresponde. Y es un presente que nunca se alcanza, lo que has dicho, porque es infinito. Nunca lo alcanzas. Y además, el futuro, el 83% que ya está medido de las cosas que van a pasar, que piensas que van a pasar en el futuro, nunca van a pasar. Y del pasado, un libro que me estoy leyendo ahora de David Eagleman, se puede manipular el pasado. Si yo te digo ahora, ¿te acuerdas cuando tu madre vino disfrazada del payaso Fofó y te convenzco, al final te lo crees? La memoria reconstructiva. El 50% de las cosas que recordamos del pasado no han sido tal y como las recordamos. Entonces, lo alteramos. Somos capaces de alterarlo. Tú te lees un libro ahora, te lo lees dentro de un año y es diferente el libro. O sea, no existe el presente como tal. Lo único que existe es un presente lleno de amor. Y eso es a lo que hay que hacer. Qué bonito. Me surge muchas cosas, por supuesto, muchas preguntas. Una que quizás a algunos le ha venido a la cabeza es, si yo estoy en paz, posiblemente el mundo lo vea en paz. Y si yo estoy mal internamente, pues veo mal las cosas. ¿Cómo sé si yo a lo mejor estoy en paz, pero me está sucediendo una cosa que yo considero negativa? ¿Cómo puedo estar en ese aquí y ahora? ¿Cómo puedo estar yo en ese aquí y ahora si, por ejemplo, mañana a mi hijo le pasa no sé qué? O típica pregunta que mucha gente se puede hacer, ¿no? Oye, si me está sucediendo una cosa terrible, ¿cómo yo puedo trabajar ese perdón, ese agradecimiento, esa compasión? Necesito ese nivel de conciencia, estar... ¿Cómo puedo crecer esas herramientas, ¿no? Que a lo mejor estáis hablando, ¿no? Es que, vamos a ver, cuando pasan cosas malas en la vida, y nos pasan a todos, y lo primero es identificar que es una cosa mala, porque esto es lo que hablan del umbral del dolor, ¿no? Y yo creo que el umbral del dolor, precisamente el antídoto es y los he comentado muy bien, el amor, ¿no? Es decir, lo que está pasando, por muy duro que nos pueda parecer, lo tenemos que mirar con una perspectiva de algo que podemos gestionar y que nos va a ayudar a crecer. Indudablemente, los momentos buenos son divertidísimos y son maravillosos y hay que saborearlos y exprimirlos al máximo. Y en los momentos malos, que nos pasan a todos, lo que tenemos que intentar es, en esa presencia y en ese momento de consciencia, porque si no vas a empezar a juzgar. Esto me pasa porque, ¿ves? Es que yo cómo voy a creer en Dios si me ha pasado tal. Es que Dios es... ¿no? Y es muy humano, ¿eh? Es muy humano y además tenemos que entender que nosotros somos una especie animal, que tenemos todavía mucho lastre del camino que estamos recorriendo. Pero nuestro futuro cada vez iremos desvistiéndonos más del ego, de ese ego que es necesario, pero no en esa medida que la estamos gestionando ahora, nos seguimos quitando el ego para dar paso a esa espiritualidad o a ese amor.
Y ahí hay mucho más entendimiento del por qué pasan las cosas. Entonces, en lugar de juzgar de una forma precipitada, sin ser conscientes de lo que está pasando realmente, es afrontarlo diciendo, esto me está pasando por algún motivo que yo no alcanzo a entender, pero que estoy seguro de que en estas situaciones negativas yo voy a salir más reforzado. Y esto nos ha pasado a todos seguro. Es decir, ¿por qué? Porque cuando enfrentemos un problema, si somos capaces de resolver ese problema, es fantástico porque te potencia tu personalidad. Creces porque eres capaz de resolver algo que ni te podías imaginar, ¿no? Y ese problema puede ser, a lo mejor para alguien le puede parecer trivial, pero es tu problema, es tu mundo. Esto es como los niños y los adultos, ¿no? Oye, pues los problemas que tienen mis hijos, pues menudo problema, ya me gustaría a mí tenerlo. Pues no, porque a lo mejor estoy en esa personalidad, en ese yo que todavía es pequeñito, pero claro, hay muchos adultos que yo también lo tienen muy pequeñito, ¿eh? Y que solamente a base de resolver esto lo vas a ir desarrollando y vas a ir creciendo en consciencia. Yo justamente lo veo mucho como tú, porque cuando estabas hablando me recordaba de las dos referencias, de que si está en el camino es el camino, tenemos uno, pero también tenemos a Nietzsche diciendo que lo que no me mata me hace más fuerte. O sea, que en esto sí que está de acuerdo todo el mundo. Y quizás yo aquí añadiría también una tercera cosa, que es que realmente no podemos saber si esto que ahora estamos valorando como que es muy negativo, ¿qué va a pasar de aquí a unos años? Y me explico. Hay cosas, en ese continuo hay cosas que estaremos todos de acuerdo. O sea, si me meten en un campo de concentración, jodido, perdón. Pero Viktor Frankl salió de allí escribiendo El hombre en busca de sentido y creando la logoterapia, ¿vale? Si se me muere un hijo, por descontado, yo no tengo hijos, pero seguro que debe ser lo peor que puede pasar a alguien en este mundo. Estaríamos todos de acuerdo que es horrible. Pero en ese continuo de que esto es espantoso a todo lo que nos pasa, muchas veces hacemos drama de cosas que no son tanto. Y en cambio, el punto que quería remarcar es que no sabemos esto hacia dónde nos puede llevar, ¿no? O sea, cuando yo os he comentado lo del monasterio que yo llegué, tuve un pico de hipertensión en 2016. Si todo eso no hubiera pasado, yo ahora no estaría aquí. Y os aseguro que en aquel momento me sentía morir porque yo había dado toda mi vida para ser trader, para seguir subiendo, seguir teniendo, y aquello era, ¿y ahora qué? ¿No? Y en cambio todo eso me llevó hasta aquí. Que, por cierto, menos frívolo, en el año 2000 se murió mi padre de una enfermedad muy larga y eso también fue el verdadero drama. Y no es que, obviamente, no me alegro de que mi padre haya muerto de una enfermedad larga y dolorosa, pero si no hubiera vivido aquello, yo no sería la que soy. Y yo estoy contenta de a dónde me ha llevado todo mi pasado. Entonces, ahora ya cuando la vida me tira algo encima, digo lo de los americanos, bring it on, ¿no? Vamos a por ello. Porque, por cierto, recomendación del libro, a mí me gusta mucho leer también, The Tools, el método de Phil Schultz, que habla, el bring it on viene de él. Yo creo que lo que para el tiempo al final es el dolor. O sea, cuando te pasa una experiencia vital, dolorosa, sufrida en la vida, de repente tienes ahí, o sea, el primer impacto es como que se para el tiempo, que se detiene el tiempo. Incluso se enlentece, ¿no? Cuando tienes un accidente que lo ves todo a cámara lenta. A partir de ahí, que esa es la primera flecha que dice el budismo, es la flecha del dolor, luego nosotros le metemos la flecha del sufrimiento, que es la flecha de otras emociones que mantenemos un poquito eso que ha pasado. Yo creo que cuando el tiempo se para, cuando la vida nos genera algo que nos obliga a pararnos y que te paras y de golpe, yo creo que es el momento en el que hay que hacer esa reflexión de por qué nos pasan las cosas. Nosotros hablamos aquí de toda la capacidad que tiene la mente, pero realmente la mente sigue siendo un desconocido y son cientos de miles, 250.000 millones de procesos ahí neurológicos que son muy difíciles de explicar y muy difíciles de entender. Pero sí nosotros podemos empezar a tener un poco de voluntad en esas cosas que pasan. O sea, volvemos al ejemplo que sacamos muchas veces. A mí, si se muere mi hijo, ¿cómo me voy a decir yo a mí mismo esto? Mira, esto es una lección que te está dando la vida, esto será una lección que aprenderé con el tiempo, pero ahora mismo déjame que se pare la vida, que se me pare mi vida y déjame entender este momento. ¿Sabes? Y a partir de ahí, luego en el futuro, ya veré en qué momento este sufrimiento lo puedo empezar a cambiar por amor, porque entiendo que el mensaje, el significado de la vida de mi hijo era que nos tenía que dar este mensaje a mí y a otras tantas personas. Pero eso es muy complicado, ya eso es muy complicado. Por lo menos lo que sí tenemos que empezar a valorar es cuando a nosotros nos pasa algo que nos para la vida, que tenemos esa percepción de
de como que el tiempo y el espacio se para, es mínimamente aprovecharlo, o sea, intentar encontrar el sentido que tiene eso. Porque la vida nos avisa, la vida nos da señales y cuando no la entendemos de repente dice, pues hasta aquí. Sí, y es curioso lo que comentas, lo del accidente, ¿no? Y es verdad, lo de la cantidad de cosas y estímulos que somos capaces de hacer en un microsegundo. Tomamos decisiones además que ni siquiera las sabemos, automatizamos, pero no estamos automatizando, ojo, estamos decidiendo nosotros mismos, lo que es una velocidad brutal. Y por otro lado, si le preguntamos a un animal que comió ayer, el concepto de ayer no lo tiene nada claro, ¿no? Con lo cual ese tiempo que podemos ralentizar o que para otras especies que viven en la misma realidad física que nosotros no existe, es que nos lo estamos, entre comillas, inventando o imponiendo, que es peor todavía, nos imponemos la necesidad del tiempo porque estamos acostumbrados a vivir en una sociedad en la que vamos corriendo a todo y entonces tengo que hacer las cosas y luego incluso paralelizo y voy andando por la calle y voy con el móvil, y sin ser consciente de que estoy paseando, de que estoy viendo un árbol. Y algo que yo creo que es importantísimo, y es que la realidad la estamos construyendo nosotros a cada momento, ¿no? Y esa realidad que construimos está claramente conectada con el subconsciente. Y el consciente se alimenta del consciente. Entonces, es importantísimo vivir ese momento presente, las cosas que están sucediendo, para analizarlas bien, luego dejarlas a ese subconsciente que va a trabajar precisamente por, como dice la palabra, ¿no? En el momento en el que no estamos siendo conscientes, pero que indudablemente va a generar algo y que va a dar un output que ya veremos lo que es, ¿no? Y ya por último, el dolor, y efectivamente yo creo que el dolor es algo es intrínseco, o sea, el dolor es algo que existe y además me parece que puede dar pues, lugar a cosas buenas, ¿no? Una vez que lo has pasado y que lo has vivido, pero el sufrimiento es opcional, es más opcional. El dolor no es opcional, el sufrimiento sí que puede ser más opcional y ese sufrimiento, si lo enganchamos al dolor y lo dejamos ahí recurrente en ese pasado, se nos va a convertir en nuestro presente más eterno y eso es una dinámica de la que hay que salir, porque si no nos vamos a meter ahí en un bucle que nos vamos a ir hacia abajo. Sí, yo creo, perdona, para terminar lo que dice él, al final nosotros decimos mucho, pero es que vivimos en un bucle constante y en un bucle permanente que lo que hacemos es recrearnos de muchas cosas que realmente es parte de nuestro ocio. O sea, que no tenemos otra ocupación, parece, y nos dedicamos a simplemente recrearnos en ese sufrimiento que como la sociedad está hecha ahora mismo para millones de impactos que nos llegan por todas partes y el 80% son emociones negativas, pues ¿qué escapatoria tenemos? Y eso, Abderramán III, que fue un auténtico, bueno, pues era un gentleman, tío grande, fuerte, que conquistó 1000 batallas, siempre ganando, rodeado de mujeres, él dice que en toda su vida 13 días de felicidad. Pero eso, fijaros, o sea, una persona de éxito, su vida era cíclica y solo 13 días de felicidad. Nosotros nos pueden pasar cosas, pero es que vivimos muchos días, vivimos muchas horas, vivimos muchos años y nos recreamos en unos aspectos que pensamos que además nosotros somos así. Como hoy he creado una empresa y me he ido mal, soy un fracasado. Y ya, todos los días, desde este momento en el futuro, soy un fracasado. Que no, si eso, la meditación crea nuevos caminos en el cerebro que te dice que ni has sido, ni eres, ni serás. Tú eres lo que quieres ser desde este momento. Yo os quería preguntar, la mayoría de vosotros estáis en el chat por el que estamos aquí, que se llama Caminando la Consciencia. Y alguno me pregunta, ¿qué es Caminando la Consciencia? O Caminando a la Consciencia, o sea, ¿cuál es el significado de Caminando a la Consciencia? Y ese significado, bueno, me llegó ahí de los morancos y es una analogía simplemente para explicar lo que yo creo, es mi creencia, y es lo que a mí me da paz, que nosotros somos consciencia y que si hacemos una analogía o un símil con el Camino de Santiago, pues Santiago sería la consciencia absoluta, donde nos queda mucho todavía, y el Roncesvalles, o donde queramos empezar el Camino de Santiago, sería la consciencia cero. Pero todo el camino es consciencia, no es Santiago solo la consciencia. Somos consciencia en diferentes fases de ese camino. Y en ese crecimiento de consciencia, cuando vamos subiendo nuestro nivel de consciencia, que entiendo parte o todo, no lo sé, es consecuencia de nuestros actos, de nuestra forma de pensar, de nuestro crecimiento, de lo que hemos vivido. Hasta dónde tenemos el control o no, me imagino que dependerá del nivel de consciencia.
cuanto más alto para mí sea el nivel de conciencia, entre comillas, menos cosas a lo mejor negativas ves. No es que te pasen menos cosas, sino que tú ves que pasen menos cosas negativas. Pero pasan. Y como bien habéis dicho, estamos en un cuerpo físico. Estamos en un cuerpo físico para experimentar y seguir creciendo nuestro nivel de conciencia, para seguir caminando. Y en este cuerpo físico tenemos nuestras necesidades, se nos sube y se nos baja energía. Yo siempre hablo de cómo se sube y cómo se baja. Os quería preguntar, en ese crecimiento de conciencia que para mí es, voy a estar mucho más en el aquí y ahora cuanto más alto sea mi nivel de conciencia. Y va a llegar un momento que todo es el aquí y ahora. No va a haber un aquí y ahora porque efectivamente el tiempo puede ser a lo mejor una ilusión, muy relativo. En el momento en el que estemos en ese viaje, estoy en Logroño, estoy en León, no sé dónde estoy en el viaje, pasa algo que yo intelectualmente ya he comprendido, he entendido, he aprendido que es perfecto y necesario. Lo que siempre dice el maestro, es perfecto y necesario. No juzgo, no culpo, pero lo sufro. Mi cuerpo lo sufre, el duelo lo puede sufrir. O lo que sea, ¿no? Yo ya sé, y siempre me oís a mí hablar, que para mí, un sistema de creencias, el mío, es que no existe el bien y el mal. Que no hay gente mala. Y eso es muy difícil. Yo entiendo que eso es muy difícil. Porque si mañana pasa algo muy negativo que me hace alguien, es muy difícil que tú digas, joder, sí, intelectualmente. La pregunta es, ¿cómo yo voy creciendo y bajando esa intelectualidad al cuerpo? ¿Cómo yo me voy convirtiendo en cada vez más conciencia? Porque el cuerpo reacciona. Y cómo yo, en ese momento, decido, o cuál es para vosotros la mejor herramienta. Dicen que en el camino de crecimiento de conciencia hay un camino más intelectual, para eso tenemos la cabeza y la mente y crecer, vía la comprensión, y hay un camino más de meditación, trascendental, contemplación. Posiblemente sea los dos o no tengo ni idea. ¿Cómo creéis vosotros que en ese momento, cuando pasen esas cosas, tú dices, vale, perfecto, yo ya tengo la teoría, yo creo que efectivamente nadie ha hecho esto, o me ha pasado esto, o han matado, o lo que sea. ¿Y ahora qué? Estaba pensando que yo no sé si va a significar nada lo que digo, pero para mí el mejor camino es el tuyo y el mejor camino que puedas es aquel que puedes caminar. A mí me gusta pensar en todo esto, en general en la vida, como una caja de herramientas donde yo voy metiendo herramientas, pero si puede haber un martillo estupendo, pero si es muy pesado y yo no lo puedo levantar, es una metáfora que siempre utilizo de qué me sirve ese martillo tan pesado. Entonces, ¿cuál es el camino? El que yo pueda caminar. Y por otro lado, también creo que todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Lo decía Krishna también, ¿no? Todo, en la Bhagavad Gita, ¿no? Todos los caminos llevan a mí. Pero al final, diferentes... Y luego tenemos la ciencia, que por otra parte, ahora estamos teniendo una charla aquí, estoy intentando verlo. Yo pensaba, madre mía, en un contexto de empresa corporativo, 2 veces palabra conciencia y ya te han echado, ¿no? Y en cambio sí que se puede beneficiar todo el mundo del aquí y el ahora. A lo mejor hay que solamente decirles, respira 3 veces, o huele la flor, lo que tú decías al inicio, huele la flor que está en tu jardín. Entonces... Lo preguntaba porque todos aquí, al final, el objetivo mío heredado, ¿no? De alguna manera, por el que se montó esto es para nosotros crecer más rápido, para tener herramientas. ¿Cómo yo salgo de estas charlas o cómo puedo abrir mi mente con herramientas que a mí me permitan avanzar más rápido el camino? O no desviarme del camino, o no pararme en el camino. Retroceder, ya sé que no voy a retroceder, porque lo que yo crezca en conciencia, esa información la tengo comprendida y bajada a nivel celular. Pero... Vale, pues entonces dejadme escoger una que sí, muy clara. Entonces yo creo, lo que he dicho es muy importante en el sentido de probar cosas nuevas, gratitud y amor, eso debería ser la primera. Hemos hablado todos del cuerpo y escucharnos. Escuchar qué necesito yo en este momento. Para mí sería probar algo nuevo, porque si no pruebo algo nuevo nada cambia, y a lo mejor cosas como gratitud, perdón, amor, suenan como muy... ¿para qué voy a probar esto? Pero si no lo hemos probado nunca, eso sería uno. Y la otra sería escucharnos. En las decisiones que hablábamos antes, se sabe que el 80% de las decisiones las tomamos emocionalmente. No es el cerebro racional, es el cerebro emocional. Conectar con el inconsciente también es ultra importante.
que yo creo que en esto que estamos hablando es súper importante el tema del miedo, ¿no? Mucha gente tiene miedo, todos en algún momento tenemos miedo, pero nosotros no somos el miedo. Y sin embargo, esto que estamos hablando, bueno, esto que estáis hablando, ¿no? Cuando a ti el miedo te invade, al final no eres tú. Porque en parte todo esto tiene que ver mucho, ¿no? Con el, aunque no lo pensemos, en parte lo tenemos ahí, el miedo a la muerte, ¿no? El miedo a la muerte. Porque al final, lo has dicho, ¿no? En el mundo empresarial hablas de conciencia y a ver lo que va a suceder, ¿no? Ya tenemos miedo a ver cómo nos van a juzgar y qué es lo que puede pasar. Que te echen del trabajo por decir esto, y si te echan del trabajo, pues no comes. ¿Y qué pasa si no comes? Pues que te mueres, ¿no? Entonces al final todo se resume a un miedo a la muerte. Si tú no tienes ese miedo a la muerte, empiezas a darte cuenta de que el miedo existe, pero tú no eres el miedo. Tú puedes tener miedo, pero no eres el miedo. Y tú tienes que vivir tu vida conforme a lo que eres, porque entonces al final el miedo es quien domina tu vida. Y si el miedo es quien domina tu vida, al final lo que terminas haciendo es atraer lo que al miedo le interesa, atraer aquello que te protege de ese miedo que tú tienes. Es como aquel que fuma porque se siente muy nervioso, sin saber que el tabaco precisamente alimenta ese nerviosismo, ¿no? Pero como también te calma aparentemente, bueno, pues te tomas el cigarrillo. Pues esto es lo mismo, al final vives desde el miedo y entonces que atraes un trabajo que te cubre de ese miedo porque me da mucho dinero, entonces puedo pagar todas las facturas, mi padre estaría orgulloso de mí, mi madre estaría orgullosa de mí, mi pareja está orgullosa de mí, pero yo, ¿lo hago desde el miedo o lo hago desde lo que me vibra, desde el aquí y el ahora, ¿no? Es un ejemplo, otro ejemplo muy bueno, ¿no? Cómo trabajar el miedo. Estoy en ese momento de colapso, no hace falta que sea una tragedia, estoy con miedo, trabajo pensando en positivo, siempre lo mejor, trabajo la quietud. ¿Cómo lo...? Sí, yo creo que, vamos, eso tiene muchísimo sentido. Ya sabes que lo contrario al miedo es el amor, porque el miedo, lo que tú has dicho, siempre el miedo que hay, el miedo que tenemos nosotros es el miedo a la muerte. Quizá no a morir, pero sí a cómo morir y qué legado vamos a dejar. Por eso me echan de la empresa, bueno, es que si me muera van a pensar que soy un fracasado, es que quizá no llega a eso de morir de hambre, pero sí, inconscientemente tú piensas en un proceso en el que ya desapareces y dejas una secuela de ti, precisamente de lo que no eres. Pero el miedo es lo contrario al amor, amor, temor, de hecho, amor es sin muerte. Entonces, siempre para luchar contra el miedo hay que poner amor, hay que meter ese punto de emoción que es el amor y que tiene que ocupar todo. Y luego yo como herramienta para el aquí y el ahora, a mí muchas veces cuando me preguntan por un libro para empezar a meditar, hablo del juego interior del tenis. Fíjate, no sé, o sea, lo he recomendado a cientos de personas y todavía no me acuerdo es un clásico del coaching. Nombre, sí, de los 80. Y el ejemplo más claro es Rafa Nadal. O sea, Rafa Nadal, él tiene unos comodines, que es, pues ya habéis visto jugar, siempre que va a sacar, pues se quita el pantalón del culo, se peina el pelo para atrás, no sé cuánto. Cuando termina un juego se asienta, abre una botella un poquito, le da un sorbito, el plátano, le da un mordisco a la otra botella. Y eso él lo hace para tener un patrón en el que no piensa. De esa forma él no piensa ni en el punto que ha fallado ni en el punto siguiente. Él tiene ahí esa palanca que le hace estar concentrado en ese momento presente y que se olvide del punto que ha habido antes y del punto que va a haber en el futuro. Entonces nosotros realmente necesitamos esas palancas, que muchas veces es en forma de amistad, de familia, de maestros, de acompañantes. Lo que pasa es que también tenemos miedo, otra vez, a que se nos vea como que vamos a morir como unos fracasados y tenemos miedo a pedir ayuda. Oye, estoy pasando por esto, quiero ayuda. Sí, es la guerra del ego, gana el ego. O sea, tiene que haber un equilibrio, lo ha dicho Ignacio, el ego tiene que existir, pero tiene que estar equilibrado con el alma y luego que el alma gane al ego y que el ego sea un animal doméstico que le sacas a pasear de vez en cuando. Mira, oye, esta es la vida, pis, al caca, y ahora te vuelves otra vez a tu sitio, que es el alma el que tiene que reinar en mi vida. Y fijaros qué curioso que hemos venido para hablar del aquí y del ahora y del momento presente, y estamos hablando del amor, estamos hablando del miedo, estamos hablando del ego, y entonces es increíble cómo está todo interconectado, porque si no, no hubiese salido y no hubiese salido tantas veces la palabra amor, o la palabra miedo, o la palabra... fíjate, yo creo que, y como herramienta, a mí me parece una herramienta fantástica para limpiar el ruido mental, que todos lo tenemos, unos más, otros menos, pero todos lo tenemos. La meditación limpia muchísimo y efectivamente ya hay un montón de libros, ya hay un montón de escuelas, ya hay un montón de técnicas para meditar. No los vamos a explicar ahora porque estaríamos, bueno, esto da para muchísimos programas, ¿no? Pero la meditación ayuda mucho. Cuando tú meditas y limpias el ruido mental,
das paso a tu conciencia, al sentimiento de que soy yo, y en esa expansión o en esa pequeña expansión de la conciencia empiezan a suceder cosas que ves, y esto nos ha pasado, los que de vez en cuando te pasa que ves como las cosas con más brillo o como lo saboreas todo un poco más. Es curiosísimo, ¿por qué? Porque estás poniendo tus sentidos en tu conciencia, o sea, tu conciencia y tus sentidos pueden ir de la mano, ¿no? El miedo a la muerte. El miedo a la muerte es que es natural, porque tenemos un instinto de supervivencia brutal. No nos queremos morir, nadie nos quiere morir. Pero la muerte no solamente es la muerte física, es también la muerte del ego. Cuando hay una discusión entre dos personas, aunque tú pienses o sepas que ya la vas a perder, no la quieres perder, porque no te vas a morir físicamente, pero tu ego va a morir un poco. Y no quiere. Tu ego lo que quiere es cada vez crecer más y cada vez mandar más y cada vez ser más jefe y cada vez ser más el mejor, ¿no? Pero las personas que han, y esto es una evidencia científica, las experiencias cercanas a la muerte, estamos en un ciclo en el que los últimos 20 años ha sido brutal porque están saliendo publicados en revistas como The Lancet, que es una revista. Sabéis que los médicos cuando publican un trabajo en una revista científica está sujeto a dos pares, otros dos médicos tienen que tumbar esa tesis y si no la pueden tumbar, pues eso se publica. Bueno, pues hay un estudio reciente de una persona que se llama Pim Van Lommel, que tiene un libro que se llama Más allá de la consciencia, donde las personas que han muerto clínicamente y que luego cuentan su experiencia porque han revivido, ¿no? Ni te hablan del tiempo, o sea, no dicen cuánto tiempo, o sea, cuando se despiertan no dicen, oye, ¿cuánto tiempo he estado muerto? No, ellos cuentan que han tenido una expansión de la consciencia donde han tenido, y todos coinciden, un sentimiento de amor infinito. Dicen, yo nunca pensaba que se podía querer tanto. Yo tengo hijos y les quiero muchísimo, pero a un hijo se le quiere de manera egoísta. Porque sí, pero tu hijo quieres que sea como a ti te gusta que sea, ¿no? Pero cuando tú estás en ese plano de expansión de la consciencia, lo que te dicen es, he sentido un amor eterno, un amor infinito, algo que me abraza. Con lo cual, si tú te quitas esta parte física y este ego, y en esas evidencias científicas, ya no estoy hablando de la parte espiritual, que seguro que lo tenemos interiorizado, pero si la ciencia hoy está yendo hacia allí, diciendo y ratificando estas experiencias, y lo que te dicen es, he tenido un plano de consciencia extremadamente brutal, mi cuerpo físico no existía y sentía un amor infinito, yo creo que es que está clarísimo lo que nos están diciendo y lo que nos están queriendo contar. Claro, ¿cuál es la herramienta para sentir eso en nuestro día a día? Y yo creo que la meditación, ese mindfulness que está ahora muy de moda, ¿no? La palabra mindfulness incluso la llegamos a mal utilizar, ¿no? No, mindfulness, ¿y qué es mindfulness? ¿Y cuál es la diferencia entre mindfulness y la meditación? Saboreemos el momento, disfrutemos el momento y en esa expansión de la consciencia y en ese deshacernos del ego, sentiremos ese amor y nos quitaremos ese miedo que hablabas, el miedo al miedo. El miedo al miedo hay que quitárselo, porque además si el final es la muerte, y la muerte es esa expansión de la consciencia, bueno, pues oye, bienvenido sea, ¿no? Ojalá todo apunte a eso, pero es curioso, ¿no? Que la ciencia hoy esté empezando a hablar de estas cosas y que, de hecho, el mes pasado, la portada de la revista Time eran las experiencias cercanas a la muerte, ¿eh? O sea que... Fijaos, ¿no? Con esto de... Mira lo que tenemos ahí, ¿no? Hay unos árboles, ¿no? Hay un cielo. ¿De qué color es el cielo? Azul, ¿no? Ahora, ¿el cielo es azul, de verdad? Pregúntale a un perro cómo es el cielo, ¿no? Decir, si pudieras hablar con tu perro te diría que el cielo no lo ve en colores, ¿no? Ah, bueno, claro, es un perro, no cuenta, ¿no? Pero, oye, ¿y el olfato del perro? Huele cosas que tú no hueles. Y el oído del gato, y no sé, y la vista de un lince o de un águila. Entonces ni siquiera sabemos lo que es real, eso es otro engaño del ego. Por tanto, ¿por qué vamos a vivir siempre con el miedo si ni siquiera aquellas cosas que pensamos que son reales ni siquiera son reales? Porque el cielo es... Y un ser de luz a lo mejor te dice unos colores inefables que tú no puedes ni siquiera imaginar, pero tú como humano lo ves azul. Tú como humano lo ves o lo percibes con la realidad que tienes que percibirlo porque para algo es, el perro con la que tiene porque para algo es, ¿no? Pero somos mucho más que eso, claro. Un millón de gracias a colación de lo que dices y oye, por favor, a preguntar lo que queráis, hablar. Yo por ceñirme a lo del aquí y ahora, porque ya me habláis y ya me salen 15.000 temas de los que comentar. Ya los que más me conocéis sabéis que para mí la mayor herramienta es cambiar tus creencias, ¿no? Cómo ves la vida, ¿no? Cómo yo pienso si esto es positivo o negativo y cómo yo trabajar en ver esto de una manera diferente y quizás empiecen a difuminarse esos miedos o esos problemas y trabajar en ver
la vida de una manera diferente, pues requiere mucho esfuerzo, porque si nos metemos, como dice nuestro querido Ernesto, que no ha venido hoy, todos los ponentes, algunos lo conocéis muy bien, cuando hablamos del local level y el global level, no sé hasta dónde, para esta herramienta del aquí y ahora, tenemos que estar en el local level o en el global level. Y yo personalmente, cuanto más tú te puedas escapar del local level y estar en el global level, cuanto más te veas desde fuera, más capacidad vas a tener de actuar sobre ese local, sobre esa proyección que está en este plano físico. Y vuelves al sistema de creencias. Bueno, pero ¿y quién soy yo? Y volvemos otra vez a decir, bueno, pero si soy yo, este cuerpo con estos miedos, con el que tiene que estar en el aquí y ahora, o es ese consciencia, amor, alma, espíritu, llamémoslo como queramos, el que está actuando a través de este cuerpo. ¿Cuántas veces yo me salgo y me entro? Y si llega un momento que es un problema grande, para mí la clave en ese momento es salte, desidentifícate con eso. Es muy difícil, porque te baja la energía, estás en ese momento en un momento de tensión. A lo mejor un Dalai lo hace automático o no. A mí me cuesta personalmente, pero en el momento que me salgo, lo siguiente que me llega, como siempre decía el maestro, es confía. Confía que esto que está pasando, que es tan negativo, o que para ti es un túnel oscuro, confía que es para bien, que es para tu bien. Y puedes decir, pero ¿cómo puede ser para mi bien esta barbaridad? Bueno, como no tienes una respuesta y la mente lógica no lo va a hacer, confía hasta que sepas. ¿Cómo voy a cruzar ese puente en el Camino de Santiago? Pues espérate, ¿lo vas a poder cruzar? Aprovechando que está aquí Yolanda, nos conocimos hace un par de años. Yo estaba paseando los perros por el campo y de repente alguien se me acercó y me preguntó ¿cómo se va a la presa del Gasco? Y yo te dije que yo voy para allá, si quieres voy contigo. Y ahora estás aquí hablando, encima diciendo las cosas que estás diciendo con las que conecto muchísimo. Benditas casualidades, ¿no? Al hilo de esto, haberte conocido no es bueno. ¿Sabes cómo captar la atención? Ni malo. Tuvo todo el sentido en el orden que quizás yo a mí no me toque comprender, haberte conocido y por lo tanto está bien. No cambio en nada. No, estar aquí y ahora a veces es intentar que tu mente decirle aquí, coño, porque se me va para atrás. Claro, cuando yo acepto al 100% lo que ha ocurrido tal cual es, sin entrar en juzgar si es bueno o malo, es más, anulo mi criterio de lo que es bueno y malo y acepto y le doy la bienvenida, entonces ya mi mente no tiene ganas de irse atrás. Y joder, ¿por qué no la conocí antes? O joder, ojalá no lo hubiera conocido nunca, ¿no? Y al futuro lo mismo. Si yo acepto que si no te vuelvo a ver estará bien, no bien, formará parte de un orden que a mí no me toca entender. Y si te vuelvo a ver mañana, pues también. Entonces mi mente ya no se va al joder, ojalá la vuelva a ver, joder, ojalá no me la cruce nunca más por el campo, ¿no? Entonces es como, wow, qué descanso. De repente puedo pivotar más aquí, ni tan adelante ni tan atrás, ¿no? Claro, ¿con qué me conecta todo esto? Hemos hablado de muerte, por cierto, nos toca debate de muerte y de si existe el bien y el mal, porque salen todas. ¿Con qué me conecta todo esto? Y aquí va mi pregunta hacia vosotros. Para mí esto es aceptación. Yo pregunto, ¿será que la gente no puede vivir aquí y ahora porque no aceptamos nada? Metemos nuestro puto criterio en todo. Lo queremos cambiar todo lo que ocurrió, todo lo que va a ocurrir. No aceptamos ni nos dejamos llevar con eso que mencionabas tú, ¿no? Con el dejarte llevar. ¿Será que si la humanidad aceptara sería mucho más fácil vivir aquí y ahora? Bueno, la pregunta es ¿por qué no aceptas, no? Bueno, la pregunta es anterior. Primero, ¿estáis de acuerdo con que aceptando es más fácil estar aquí y ahora? Es una pajara mía que me ha dado... Yo creo que de las charlas que hemos hecho, la que más visualizaciones ha tenido es la de la aceptación, que al final es la clave, porque ¿qué es lo que te quita la paz? Lo que no aceptas. ¿Y por qué no lo aceptas? Porque no lo comprendes. ¿Y cómo hago para comprenderlo? Joder, qué fácil suena, ¿no? Pues, ¿cómo comprendo que lo de Gaza es maravilloso? No, no es maravilloso. Es perfecto y necesario. ¿Pero qué significa que es perfecto y necesario?
¿Y cómo trabajo yo ese crecimiento? ¿Cómo yo puedo comprender algo que mi mente no comprende? ¿Cómo abro esa comprensión? Sí, y yo creo que uno de los motivos es porque es que ni nos han educado para esto. O sea, estamos aquí hablando de un tema que es súper relevante, pero a mí en el colegio nunca me hablaron de esto. A mí en las empresas, yo he aprendido mucho inglés y he aprendido técnicamente de todo, ¿no? Para mi trabajo, para desempeñarlo bien, pero nunca me han hablado del aquí, del ahora, de la consciencia y bueno, y del amor, sí, pues la religión, ¿no? Porque me han educado en una cierta religión. Pero tu sentimiento de espiritualidad, que no, una cosa es la espiritualidad y otra cosa es la religión, a lo mejor te marca otras pautas, ¿no? Entonces yo creo que lo primero es que estamos acostumbrados a juzgar y a irnos oye, ojalá no te vea nunca más, o ojalá te vuelva a ver, en lugar de aceptar lo demás, porque no nos hemos educado a eso. Es la pataleta, pues yo te quiero volver a ver, o porque no, ahora no estoy contigo, o en lugar de esa aceptación, todas las personas, vamos, no es que lo crea, a mí personalmente me ha pasado. Ya no puedo decir si como me ha pasado a mí, nos pasa a todos, pero a mí me ha pasado que todas las personas que han ido apareciendo en mi vida, en el momento en el que aparecían, era el momento necesario en el que esas personas tenían que estar ahí. Así de simple. Y hablo de la pareja en el amor, hablo de los amigos, hablo de los compañeros del trabajo, cuando dice el Camino de Santiago y demás, pues es que al final aparece ese. Entonces, yo creo que indudablemente no nos han educado a vivir ese momento presente y a no juzgar y a aceptar. Yo creo que es así de simple, ¿eh? En el momento en el que esto lo metemos en nuestro ADN, nos sirve muchísimo. Cuando hablamos de herramientas, mete esto en el ADN. No juzgues el por qué esta persona apareció y ya no va a aparecer, o no me juzgues por qué me ha pasado esto cuando me tendría que haber pasado esto otro. Simplemente acéptalo, saborea el momento, cuando sea bueno, comételo, y cuando sea malo, piensa y haz la digestión y di, esto va a pasar, este momento terminará pasando y creceré. A mí también es verdad, también me sirve mucho el cambio de creencias, es la clave. En todos los procesos de coaching lo que vas es a cambiar creencias y para ello busco anclajes. Unos son frases. Hay un cuento muy bonito de Ajahn Brahm que es bueno, malo, quién sabe. No os lo voy a explicar, pero si lo buscáis. Y cada vez que me pasa algo que no me gusta, me pregunto, bueno, malo, quién sabe. Y cada vez que me pasa algo, quiero decir que me pregunto es que me lo repito como un mantra, ¿eh? Eso me hace como el clic. Y la otra cosa que hago es, llevo anclajes también, porque me gusta llevar siempre algo son calaveras, algo que me recuerde que vamos a morir. Porque eso me sirve, sobre todo cuando venimos a charlas, porque eso me saca de mi ego, yo soy menos importante, no importa, y por otra parte, cada vez que lo miro me ancla en lo que realmente es importante. Para mí serían el mantra, bueno, malo, quién sabe, Tara Brach utiliza esto también, dis tú, esto también. Yo vuelvo a decir lo mismo que he dicho antes. Yo creo que trabajamos el aquí y el ahora siendo la punta de un iceberg que tiene mucha profundidad. Yo creo que tenemos un constructo de vida desde hace cientos, miles de años en el que lo hemos estructurado así y seguimos todavía con la física newtoniana. Empieza a aparecer la física cuántica, que es imposible que la entendamos, o sea, nuestra cabeza no está preparada para entender todo eso, pero lo que nos está diciendo es que hay otra cosa, o sea, hay otro estilo de vida y otro modelo, y que ¿y si realmente estamos viviendo en un eterno presente? Y nosotros es que, claro, estamos intentando coger el presente ahora, si no existe, porque puede ser que estemos viviendo en un eterno presente. A mí me gusta mucho cuando hago los acompañamientos a la muerte, que he tenido la suerte de hacer varios, y ahí aterrizas un poco ese concepto de eterno presente. Una persona cuando ya está en los últimos momentos de su vida, que mira la vida para atrás, toda su vida, 50, 60, 70, 80 años, y lo ve como un instante, su vida, y además como un instante de paz, ya cuando consigue, que ya sabe, que ya entiende que se va a ir y se va con esa paz, ¿por qué no lo podemos aplicar eso nosotros ahora en el día a día? Si eso es el final, pero podemos empezar a aplicarlo, o sea, entender que es que puede ser que estemos viviendo en un eterno presente que lo único que hacemos es darle vueltas. O sea, no nos obsesionemos con buscar algo que realmente no tenemos que buscar ese algo. Simplemente a lo mejor el secreto de la vida es la vida misma y vivirla. Efectivamente, bueno, es una creencia y seguro que te da un nivel de paz muy satisfactorio. O sea, yo creo que todo lo que no te dé paz en una creencia tuya es error, creo. Si no, no funcionaría. Como has dicho el evento, y perdona, Ignacio, que vas a hablar,
el evento ha dicho del bien y el mal, que para mí es clave, ¿no? Si yo pienso que existe el mal, qué difícil va a ser tener paz y aceptar las cosas. Si existe el mal, ¿cómo voy a aceptar el mal? Es muy difícil. Y para el tema de la muerte, que no se me olvide, Alex, hablar de una pregunta que siempre hago a mis amigos, están cansados de que se las haga, que es doble pregunta. Si queréis saber cuándo os vais a morir, ¿queréis saber el día que os vais a morir? Y si queréis saber el día que se van a morir vuestros seres queridos. No, sí. No era para responderla hoy. Esto es para el evento de la muerte. Joder. Bueno, ir pensándolo, porque al final es una creencia, ¿eh? O sea, si yo te garantizara, como decíamos antes, no lo juzgues, solamente piensa, y si yo tengo la absoluta certeza que estoy mucho mejor, o que mi hijo está mucho mejor en otro sitio, y que no hay muerte, si eso fuera real, y que aquí está mucho peor, porque lo estás viendo y dices, joder, está sufriendo ahí, tiene que tal, no sé qué, pero no querrías. Y si es que no, si no, aún así no lo querrías, ¿qué hay detrás? En el local level, ¿dónde está a lo mejor el ego? Empieza a mirar, ¿no? ¿Dónde están? Pregunta para el día de la muerte. Sí. Perdona, Cristina. No, sí. Además, ya que lo dices, yo aventuro una respuesta, no una respuesta, sino una reflexión a eso. Lo ideal sería que no me importara saber la respuesta a esa pregunta. Eso sería lo ideal. ¿Cuándo me voy a morir? ¿Me gustaría saber cuándo voy a morirme? Lo ideal sería que no me importara. ¿Te gustaría despedirte? Me gustaría estar en el estado en el que ya estoy despedido. Eso sería lo ideal. Yo creo, estoy con lo que ha dicho, yo estoy convencido de que estamos constantemente viviendo en el presente. Y que si hay algo que nos impide vivir el presente es el ego, o nuestra mente, lo que fuera, pero que estamos constantemente viviendo el presente. Y todo lo que hemos dicho un poco va en esa línea, ¿no? Que hay algo que nos distorsiona, nos disturba, nos estropea esa conciencia, ¿no? Y yo, como estamos en el aquí y en el ahora, a mí hay una técnica que yo utilizo que me sirve cuando la hago bien, porque parte de una premisa y es ser sincero conmigo mismo y ser honesto. Entonces a veces cuando no lo soy, entonces la dinámica no me sale bien, pero cuando soy sincero conmigo mismo, lo que procuro es que lo que siento, lo que pienso, lo que digo y lo que hago sea lo mismo. Si esas 4 cosas coinciden con la premisa previa de que soy sincero conmigo mismo, está bien. Está bien. Ahora, si realmente siento una cosa y digo una cosa distinta, ya no estoy en el aquí y en el ahora. Ya estoy distorsionando un poco mi vida, mi presente, ¿no? Entonces, si yo consigo incorporar a mi día a día, siendo sincero conmigo mismo, eso de que siempre todo lo que digo, todo lo que hago es porque lo pienso y porque lo siento de verdad, estoy bien, porque será lo que tengo que hacer. Y no habrá culpa, y no habrá miedo, porque estoy haciendo lo que realmente quiero. Reformulo la pregunta con lo que dices tú, que hablábamos antes. ¿Para estar en el aquí y ahora hay que parar los pensamientos? ¿Cómo hay que pensar? Como dices tú. Si yo me estoy dando cuenta que no estoy siendo coherente, si no cumplo, porque no es automático, porque no hago siempre las 4 cosas, ¿qué hago en ese momento? Me paro, pienso, actúo, me calmo, medito. Pero no dejo de pensar, no dejo de pensar. Lo que pasa es que soy coherente en toda mi actuación, en tanto en lo que pienso como en lo que hago, pero no paro de pensar. Sí, yo creo que ya no se pueden parar 2 pensamientos, pero es lo que dice ese equilibrio, lo que digo, lo que pienso con lo que hago, el camino de medio, la acción correcta, los mandamientos. Si es que todo eso nos lo dijeron hace miles de años, lo que pasa es que estamos en la era del ego y el despiste, de la distracción, del diablo, por hablarlo de alguna manera, pero el camino para vivir en ese equilibrio y que no nos alteren las cosas es un camino totalmente claro, a la vista y accesible para cualquiera, que es liberarse de todos los estímulos que te sacan de tu equilibrio. Eso es estilo de vida, estilo de alimentación. Despierta. Wake up.